Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los Bueno, hermanos muchas gracias, hermano. Entonces, estamos en el capítulo 5 de Hechos, versículos 12 al 16, y les decía, ahí tenemos esa vista de lo que debe ser más o menos el pórtico de Salomón. Los hermanos se reunían, y dice que se reunían, ¿cómo? No, no cada mes, no cada 8 días, no una vez por semana, se reunían con frecuencia. A estas alturas estamos hablando de 5,000 personas. Tal vez no se reunían todos los días, pero sí se debió reunir un buen grupo. Ustedes se imaginan el impacto de un grupo de personas. ¿Cuántos le ponemos? 500, 1,000, en diferentes horas del día, diferentes días de la semana, constantemente. Los apóstoles estaban todos los días en el templo, frecuentemente, ¿verdad? Se reunían en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Ahora, dice el versículo 13 que todo eso se hacía, pues, bueno, versículo 12, todo eso se hacía por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba los talentos, los dones, unos dones especiales, dones milagrosos. Pero algo interesante es que estos apóstoles usan esos dones en beneficio de la gente. La gente está recibiendo el beneficio de las habilidades, de los dones espirituales milagrosos que Dios le dio a los apóstoles. Hoy en día no tenemos esos mismos dones milagrosos, pero sí tenemos otros dones. La pregunta es, ¿esos otros dones que tenemos, los usamos para beneficio de los demás o los usamos para beneficio nuestro nada más? ¿Para beneficio personal? ¿O para beneficio de nuestra comunidad? ¿O para beneficio de otro hermano en la fe? La idea es que los dones que Dios nos da los podamos usar en beneficio de la gente. Estos apóstoles iban al templo porque en el templo se contaba pues un montón de gente que no era creyente, y muchos de ellos que iban al templo se beneficiaban de los dones que los apóstoles tenían, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo era el espíritu, el ambiente de la iglesia del primer siglo, cómo a veces puede ser un poquito diferente la forma en que nosotros nos disponemos para que Dios nos use para poder beneficiar a otros, ¿no? Para bendecir a otras personas. Ese era el propósito, al fin y al cabo, pues el pueblo de Dios. Acuérdense que cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Abraham era bendecir a otras personas, ¿no? Entonces, nuestro propósito como iglesia también es poder usar lo que Dios nos da para poder ser beneficio, bendición para otras personas. Ahora, seguimos hablando, los versículos 14 al 16, ¿alguien que nos lo quiera leer? Aquí o allá en Google Meet, alguien que nos quiera leer versículos 14 al 16. Sin embargo, cada vez más personas, hombres y mujeres, iban y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos. Cuando él pasaba, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos, que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Gracias, hermano, gracias. El énfasis aquí, las multitudes de hombres y mujeres, multitudes, estamos hablando de muchísima gente que estaban llegando, y muchos de ellos creían y se acercaban al Señor, dice la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto que el don que Dios le dio a Pedro es un don fenomenal, ¿no? Hasta el punto de que con solo la sombra de Pedro la gente recibía sanidad, ¿no? Entonces, pues un don muy, muy, muy grande. Pero, ¿qué tal si Pedro se hubiera quedado en su casa? Ni hubiera salido, no hubiera ido al templo. ¿De qué servía la sombra?
Para que este don tuviera resultado, Pedro tenía que estar entre la gente. Y pues era la idea de ir al templo de Salomón, ¿verdad? Así, el don que Dios le había dado sanaba a muchas personas. Y dice que venían multitudes de los pueblos, las aldeas alrededor de Jerusalén. Y esa era la fuerza, ¿verdad? De la iglesia, del Espíritu en el primer siglo. Pero pensemos también en la disponibilidad de los apóstoles. Hasta este momento solamente los apóstoles tienen el poder de hacer obras milagrosas, ¿verdad? Más adelante los apóstoles van a imponer las manos en otras personas para que puedan estas personas también hacer obras milagrosas. Pero la iglesia no está atrás en el beneficio. La iglesia, acuérdense ustedes que la iglesia reunía fondos para darle a las viudas, para socorrer a las personas. Entonces, tanto los apóstoles como la iglesia en general se dejaba usar por Dios para derramar bendición, ¿no? Que esa es la buena nueva. Dios está aquí para bendecir, ¿cierto? No sé si tengamos algún comentario, pregunta por aquí, hasta aquí. Hermano Rubén. Sí, quiero decir, hermano, que esto me recuerda, ¿verdad? En primera de Juan 4:4, dice, hijos, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Y esto nos debe de animar, ¿verdad? Para saber que Dios está con nosotros. Nosotros somos más fuertes, hablando de que tenemos el Espíritu Santo y está con nosotros, estamos siguiendo las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Pero debe de darnos esa alegría, ese ánimo para seguir adelante. Para seguir adelante. Exacto, se nos olvidó el micrófono. El hermano Rubén anota algo muy importante, ¿no? Que primera Juan capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? Nos dice que Dios es más poderoso, ¿verdad? Los primeros cristianos vencieron a aquellos mentirosos, aquellos falsos maestros, ¿no? Y eso dice, hermano Rubén, nos debe ayudar a saber que debemos seguir adelante porque tenemos el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y es muy interesante lo que nos dice el hermano, porque lo que estamos leyendo aquí en Hechos es el comienzo de la iglesia. Estamos en los primeros días, quizás meses, no mucho tiempo, desde que comenzó la iglesia, es al comienzo. Ya vimos los ataques de Satanás desde el comienzo. Pasaron los años. Cuando Juan escribe su carta, Satanás no deja de maltratar a la iglesia, de tratar de dañar a la iglesia, ¿cierto? Y estamos hablando de los años 90, o sea, ya han pasado, ¿qué? 60 años desde que se estableció la iglesia. Y para este tiempo, Satanás ha logrado introducir en las congregaciones maestros falsos, con doctrinas muy equivocadas, muy erradas. Y los hermanos pudieron vencer, tuvieron el poder de Dios para vencer a Satanás. Han pasado 2000 años y se van a presentar de muchas maneras ataques de Satanás. Siempre tenemos que confiar en que Dios nos va a dar esa fuerza para vencer. Hermano Pablo. Hermano, como estábamos viendo ahorita ya, esa clase de milagros, de maravillas, de sanar a la gente al instante y de multiplicar y todo eso, ya quedó, ¿verdad? Porque ya tenemos la palabra para confiar en el Espíritu. Pero nosotros estamos viendo que en la Escritura, hermano, siempre para que pueda la gente recibir las cosas del Espíritu, tiene que ir acompañada de algún apoyo en su necesidad, como en la salud, ¿verdad? Como en la escasez, esos hombres que daban sus dineros para repartir a los que... Y el libro de Santiago también dice que ¿de qué sirve que le digas a la persona, voy a orar, que Dios te bendiga, y no le das nada para que se cubra su cuerpo en el frío, de todo eso? Lo que tenemos que notar nosotros, hermanos, que la gente está necesitada
de lo que, de lo que en el momento, ¿verdad?, le puede servir. Yo me fijo a veces cuando voy así a alguna taquería o algo, que cuando le das, andan las meseras y los meseros muy activos, ¿verdad?, aplicados en traer y llevar. Y luego cuando les das una propina, rápido se animan, se alegran. Digo yo, lo que es el dinero, ¿verdad? Reanima las cosas materiales, ropa, lo que les des, luego se anima a la gente. Entonces nosotros debemos de agarrar ese ejemplo de ser sabios en el momento de la persona, ¿verdad? En detectar qué podría ayudarles, que algo más. Por supuesto que no hay más que la palabra, ¿verdad? Pero como estamos viendo, siempre aquí en los milagros y todo, se multiplica el pan, todo eso, y la gente se anima y sigue al Señor. Y quizás no es como un truco de los apóstoles para que la gente se anime, para poderlos traer, ¿verdad? No es una cuestión de que te damos esto para que tú vengas. Es más que todo la manifestación del amor de Dios, la disponibilidad de la iglesia para bendecir a la gente. Estamos aquí para bendecir, de alguna manera que podamos bendecir. Es cierto que ya no tenemos estos dones milagrosos que al fin y al cabo eran temporales, y al fin y al cabo una persona recibía la salud ahorita y después se volvía a enfermar, porque lo importante, como decía el hermano Pablo, es la salvación eterna, ¿no? Que ya no te vas a enfermar, porque Dios va a sanarte y te va a resucitar. Pero mientras estamos aquí, decía el himno que cantaba el hermano Cornejo, ¿cómo es? En este mundo predomina el llanto. Hay llanto por todas partes, hay dolor por todas partes, hay necesidad por todas partes, hay angustia por todas partes. No tenemos el milagro de sanar una persona ciega de nacimiento, pero sí podemos orar por otra persona que está necesitada, sí podemos orar por una persona que está enferma, sí podemos orar juntamente con esa persona, sí podemos acompañar, y muchas veces el solo hecho de acompañar a una persona que está pasando por una necesidad es ya un motivo de ánimo y puede hacer una diferencia. ¿Qué sabes tú si por el hecho de estar al lado de una persona que tiene una necesidad, Dios no hace una obra y cambia la vida de esa persona? Ese es el punto, ¿no? No, yo no tengo el don de sanidad, pues entonces me acerco a los enfermos. No, acércate, ¿verdad? Y ora con ellos y ora por ellos. Dios sabrá lo que quiera hacer con esa persona, pero el hecho de que tú estés ahí presente puede hacer un cambio muy significativo, ¿verdad? En la vida de esa persona. Hermana Bárbara, con el micrófono. Sí, yo solamente iba a comentar que lo que estamos leyendo ahorita era un grupo de personas que trabajaban unánimes, que eran animosas, que no todos, no solamente se iban a congregar, era que trabajaban para los demás. Entonces el pueblo y los pueblos alrededor lo veían, ¿verdad? O veían de lo que estaba pasando. Y yo creo que eso sí anima a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo veo aquí bastante gente, que yo me animo, a mí me gusta ver cómo la gente viene, ¿verdad? Cuando estamos aquí nada más solitos, no me desanimo, ¿verdad? Pero siento como que no estoy haciendo mucho como para que la gente venga y quiera estar aquí conmigo. Y me da tristeza cuando invito a alguien y no quiere venir. Pero en este caso, los apóstoles confiaban en el trabajo que estaban haciendo. Y yo debo de confiar en que Dios tiene su plan y no es mi plan, no es lo que yo quiero. Tal vez no llenemos la iglesia, pero hay que hacer el trabajo, hay que seguir trabajando en donde quiera que vaya. Eso que vemos en la iglesia del primer siglo, ¿no? Que es activa, trabajadora. Ahora, nosotros tenemos en la mentalidad de que invitamos a la persona que venga a nuestras reuniones, al domingo,
cuando hacíamos alguna campaña, porque venga la gente a la campaña, invitamos a las personas que vengan. Si ustedes se dan cuenta, los apóstoles lo que hicieron es, iban allá donde estaba la gente, iban al templo. ¿Qué tal que los apóstoles se hubieran dicho, pues vamos a alquilar una casita aquí y vamos a empezar a invitar a todas las personas que vengan a esta casa? No, ellos estaban todos los días entre la gente, en el templo. Y allá llegaba la gente con sus necesidades. Y los apóstoles hacían lo que Dios les había dado. ¿Se acuerdan que le dijo el apóstol Pedro al cojo aquel? No tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo que ellos tenían, lo compartieron, ¿verdad? El don que Dios les dio. Entonces, tienes el don de escuchar a una persona necesitada. Hay personas a veces que todo lo que necesitan es poder hablar. Y hay hermanos que pueden tener el don de escuchar pacientemente. Ese don es muy valioso, pero tiene que estar allá porque si aquí lo tienes, pues no tiene el efecto, ¿verdad? Ir y predicar. Exacto. Ir y predicar, pero aquí están los apóstoles predicando, pero están predicando con acción, con hechos. No solamente te voy a enseñar, sino estoy aquí contigo, te acompaño, estás en necesidad, te apoyo, ¿sí? No solamente te quiero enseñar que yo sé. Sí, claro, enseñar lo que sabes es un don, lo tenemos, es algo que Dios nos ha dado, la verdad, la palabra, lo que sabemos, podemos enseñar, ¿sí? Bíblicamente o, ¿verdad? Cualquier otra cosa que tú sepas que puedas enseñar y compartir con una persona, es decir, es lo que vemos los apóstoles y la iglesia primitiva está entre la gente, ¿no? Ahora, viene el segundo ataque de Satanás. Este es desde afuera. ¿Sí? Veamos Hechos capítulo 5, 17 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Aquí lo tenemos enfrente. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermana, por favor. Saludes a la hermana Ofelia. En este momento no estoy con ella, pero claro que sí, le doy las saludos. Cuando llegue por ahí, usted le da mis saludos, un abrazo. Sí, hermanita. Bueno, entonces dice así, Hechos 5, 17, 18. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de celo. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Otra vez, ¿verdad? Otra vez. Gracias, hermana. Fíjese. De nuevo, estas personas motivadas por Satanás, ¿no? El sumo sacerdote y funcionarios se llenaron de celo. Uno podría leer ese celo en el sentido de que se llenaron de envidia, se llenaron de ver que la iglesia estaba creciendo, ver que la gente apoyaba a los apóstoles y ellos eran los líderes y no lo estaban tomando. Esas cosas producen envidia. Cuando tú ves que cuando es una persona exitosa, bueno, en este caso ellos son un poquito egoístas, ¿no? Y les gusta estar en los primeros puestos. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a los escribas? A ustedes les gusta estar en los primeros puestos, les gusta que la gente los reconozca, les gusta que los sienten en lugares privilegiados, ¿no? Entonces, ese era el tipo de gente que ellos eran. Les gustaba el apoyo del pueblo, la fama y todas estas cosas, ¿no? Entonces, de repente, ver que aquí hay unas personas que son simples pecadores, gente del vulgo, decían ellos, gente ignorante, pues, y que ellos están teniendo más acogida del pueblo, pues, les da celos. Pero este celo no es solamente celo de envidia. Este celo también es el celo religioso, es el fanatismo religioso. Estos son celosos, dice Romanos 10, del 1 al 2, dice el apóstol Pablo, estos hermanos míos, estos compatriotas míos, yo sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Son personas fanáticas religiosas. No les hables de la religión. Ahorita estamos hablando de unos casos, ¿verdad?, en que algunas personas decían, no, a mí no me hablen de Biblia porque yo nací así, yo soy así, a mí no. Celosos sin saber, sin escuchar nada, pero son celosos de su religión, ¿no? Celosos de sus convicciones, ¿no? No le toques el santo fulano, ni la virgen fulana, no les toques nada que tenga que ver con su religión porque se van a enojar, ¿no? Ese celo religioso, por ejemplo, llevó a
al incidente de las Torres Gemelas aquí y está llevando en este momento muchas personas a actos terribles de sacrificio, de terrorismo y sacrificio humano. Por celo religioso, la gente es fanática, les gusta una bandera religiosa, no saben lo que están diciendo, pero sí les gusta, y no, enoja a una persona que es bien fanática religiosamente, y cuidado, porque esa persona es capaz de hacer cualquier cosa. Han pasado casos, ¿no? ¿Cuántas personas murieron en la famosa Inquisición, verdad? ¿Cuántas personas aquí cuando hubo la conquista y todo eso murieron porque estos fanáticos religiosos querían obligar a la fuerza a la gente a que se convirtiera a los indios, ¿verdad? Y lo consideraban la idolatría de los indios algo horrible, terrible, ¿no? Y había que acabar con esa idolatría. Celo religioso sin ciencia, sin conocimiento. ¿Alguien tiene por aquí la mano levantada? Sí, hermano, es que se dice que los saduceos eran los que no creían en la resurrección. Ellos, Sí. ellos fueron los mismos que estuvieron acusando a Jesucristo y haciéndole preguntas acerca de la resurrección. Y en este momento, pues viendo todos esos milagros y todas esas cosas que estaban haciendo los apóstoles, que la gente era sana y que muchos estaban creyendo, pues claro, ellos estaban supremamente, primero envidiosos y luego asustados de que de que las señales que estaban viendo ellos mismos incluso eran muy reales. Y ese poder político, más político que religioso que ellos tenían, pues estaba temblando de miedo. Sí, exactamente, hermana, exactamente. Los fariseos eran celosos de su religión. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los espíritus ni nada de eso, ángeles, pero eran celosos del templo, celosos de los sacrificios, celosos del sábado. ¿Se acuerdan durante el ministerio de Jesús una cosa que realmente enojaba a los fariseos, a los saduceos y a los escribas? Era que ver a Jesús hacer una cosa el día sábado, hacer una sanidad el día sábado. Les dio un coraje tremendo cuando los apóstoles cogieron espigas un día sábado. ¿Eso por qué? Por la religión, celosos de la religión y ciegos. Lo que dice la hermana Nelly es muy cierto. Están viendo tremendas señales, están viendo tremendas bendiciones. ¿Quién se puede enojar de que haya un cojo que está caminando, que hay un leproso que está sano, que hay una persona que estaba poseída del demonio y ya no está poseída del demonio, que hay una persona que pasó por la sombra de Pedro y resulta que se le quitó la lepra? ¿Quién se puede enojar de eso? Los religiosos, los fanáticos. No pueden ver la verdad, no pueden ver la realidad. Pueden tener enfrente de sus ojos, no van a ver. ¿Por qué? Porque son fanáticos. Dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no tienen ciencia, no tienen conocimiento. No, es un celo ciego y es muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso. Aquí viene la intervención de un ángel. Se lo llevan a la cárcel. Vamos a leer esta parte 19 al 21. ¿Alguien que nos lo quiera leer? Pero una vez el Señor llegó de noche a las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Este es tremendo, hermano, este es tremendo el relato de Lucas, ¿verdad? Porque mete a los apóstoles a la cárcel y resulta que Dios manda un ángel. Aquí tenemos el contraste entre el poder humano, el control humano, los saduceos, los escribas, los fariseos, el concilio, el Sanedrín, tienen el poder para meter a los apóstoles a la cárcel. Pero Dios tiene los recursos y tiene el poder y tiene la manera de salirse con la suya, ¿no? Yo se hubiera podido impedir que los fariseos o el Sanedrín hubieran metido a los apóstoles a la cárcel. Pero no lo prohibió, los dejó que lo metieran a la cárcel. Pero viene un ángel y abre la puerta
Y uno se pregunta, ¿y los guardias? Como decimos, bien, gracias. Como que ni cuenta se dieron, ¿verdad? De que los apóstoles habían sido liberados, ¿no? Ahora, eso lo leemos nosotros y decimos, eso es algo que pasó. ¿Cuántas veces y cuántas maneras Dios puede obrar exactamente igual en nuestros días? Puede obrar también para dar liberación, para llevar a cabo su plan. Satanás puede hacer lo que quiera, los enemigos de Dios pueden hacer lo que quieran. Dios siempre va a tener una manera de continuar su proyecto, su trabajo, no se va a detener, ¿verdad? Vamos al capítulo 20, versículo 21 al 23, este es interesante, 21 al 23, ¿quién lo tiene que nos lo lea? Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Es hasta chistoso, ¿no? Se reúne el concilio, están listos para juzgar a Pedro y a Juan, vaya, tráigalos. Va la policía a sacarlos y resulta que las puertas están cerradas, los guardias están ahí en su puesto, pero cuando abrieron la puerta, no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie. ¿Cómo se quedarían los del Sanedrín? Bueno, dice que se quedaron asombrados de lo que ha pasado, ¿verdad? Porque imagínense la forma en que Dios actuó, ¿no? Yo me pregunto qué pasó con los guardias, ¿cómo fue que no vieron? Obviamente que estamos hablando de una intervención definitivamente sobrenatural de Dios. El ángel no tiene ningún problema en abrir las puertas, pero estos guardias como que quedaron ciegos, como que no se dieron cuenta, o vieron, qué sé yo cómo sería la cosa, pero ellos estaban convencidos de que los presos estaban adentro. Y solamente cuando abrieron la puerta y vieron, no está. Y luego van a darle el reporte al Sanedrín, ¿verdad? Versículo 24 al 25, ¿quién nos lo lee? Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, dióles esta noticia: he aquí, los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gracias, hermana, ¿verdad? Ellos están ahí pensando qué va a pasar, y resulta que alguien viene y les dice, oiga, estos señores allá están en el templo enseñando, porque se acuerdan que el ángel les había dicho, vayan, sigan enseñando, no los van a parar. Entonces, mientras el Sanedrín está preparado para juzgarlos, ellos están enseñando en el templo. Ahora, veamos el versículos 26 al 28. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles al concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de esto, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Gracias, Consuelo. Bueno, dos cosas aquí que me parecen muy interesantes es que los arrestaron, pero calmadamente. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas la iglesia se había dado el favor de mucha gente. Ya no era cuestión de que iban a poder hacer lo que quisieran con los apóstoles, porque había la gente, el pueblo, estaba ya pues muchos a favor de los apóstoles, y estos tenían miedo inclusive que el pueblo se fuera a levantar y los fuera a apedrear. Entonces llevaron sin violencia a la cárcel otra vez.
lo que les dice el sumo sacerdote aquí, ustedes han llenado Jerusalén de la doctrina, tanto han enseñado, tanto han hablado, tanto han dicho de Cristo, que han llenado a Jerusalén de la doctrina, y eso explica que los está haciendo responsables, ¿verdad?, de la muerte de Jesús, porque el mensaje de los apóstoles es, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, yo lo he hecho Señor y Cristo, ustedes lo crucificaron. ¿Sí, hermano? ¿Aquí hay alguien por aquí que está levantando la mano? Sí, otra vez yo. Perdón. Hermano, sí. A ver, lo que pasa es que yo no quería como dejar pasar así esos versículos del 21 al 25 porque me parecen súper, súper poderosos, hermano. La ¿Cómo no? verdad es que cuando Dios abre puertas, no hay nadie que las pueda cerrar ni detener. Y lo otro, mucha gente piensa tener como el control de todo, ¿no? Sobre todo en el ámbito político, y muchas sectas religiosas piensan que de pronto tienen el poder, el control de las cosas, pero realmente el poder única y exclusivamente lo tiene Dios. Exacto, hermana. Gracias, muy buen punto. Sí, eso aprendemos cuando Dios abre la puerta, y Dios quiere abrir las puertas. Nadie las puede cerrar. Ahora, Dios puede abrir la puerta, pero si nosotros no pasamos por la puerta, pues de nada sirve que esté abierta, ¿no? Pero los apóstoles estaban dispuestos a cruzar la puerta, aprovechar las oportunidades, ir, ¿cierto? Y una vez que eso sucede, Satanás se opone, pero Dios abre la puerta y nadie la cierra. ¿Hermana Bárbara? Solamente quería decir que ellos se ve que actuaban con convicción, y a veces nosotros actuamos para agradar a la gente. Entonces es una gran diferencia. Sí, ellos no estaban interesados en agradar a la gente, Mire lo que dice, leamos el versículo 29 al 32, ¿verdad? Porque este es importante y en relación con lo que dice la hermana Bárbara. ¿Quién no lo lee? Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de esas cosas, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Gracias, hermano. Ahí está lo que dice la hermana Bárbara. Pedro dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero que todo, ellos están ahí haciendo la voluntad de Dios, convencidos de que ese es el plan de Dios, es el propósito de Dios, estamos haciendo lo correcto, y ¿por qué nos desobedecieron? ¿Por qué están predicando cuando les prohibimos estrictamente que predicaran? Pues nosotros, dicen los apóstoles, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Hermano Rubén. Sí, lo único que quería decir, bueno, aquí también se ve, ¿verdad? La espiritualidad del hermano, ¿verdad? Sí. Que no les importaba lo que les fuera a pasar, ¿verdad? Ellos saben, tienen toda la confianza que Dios está con ellos, que el Espíritu Santo está con ellos. Y como estamos diciendo ahorita, hoy en día, en tu vida anterior, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos la convicción que debemos de tener para hacer estas cosas, ¿verdad? Y hablarle a otras personas acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos detenemos, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo de nosotros. Exactamente, hermano. Muy buen punto ese, porque los apóstoles sabían que iba a haber oposición, sabían que los iban a meter a la cárcel, ya los habían metido una vez a la cárcel. Dios no les dijo, vengan y hagan todo esto y yo los voy a proteger y no les va a pasar absolutamente nada. Esa no era la promesa de Dios. Dios sabe cómo hace y lo que hace y cuándo lo hace. 2 veces fueron a parar a la cárcel, tuvieron que enfrentarse al concilio. Más adelante vamos a ver que les pegó azotada, ¿sí? O sea, la promesa no te va a pasar nada. Pero no se preocupen, porque Dios está con ustedes, el Espíritu Santo está con ustedes y los va a sacar adelante, a pesar de lo que pueden hacerle los enemigos, ¿no? Y ellos tienen el valor, ¿no? Como salieron de la cárcel que el ángel los libró, ¿qué fueron a hacer? Al pórtico de Salomón, ya están haciendo exactamente lo mismo.
Aquí cuando los confronta el sumo sacerdote, otra vez lo mismo. Sepan ustedes que Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Y otra vez, ustedes lo mataron colgándolo en un madero, en la cruz. Es decir, abiertamente, ellos siguen hablando el mismo evangelio, la misma palabra, el mismo testimonio. Nosotros somos testigos de estas cosas. Entonces, muy importante eso, ¿no? Pues no es que si te protejan todo, que Dios me guarde, que no me deje caer. No, de repente sí te vas a caer y te vas a raspar y te vas a tener problemas y va a haber quien te insulte y va a haber quien te haga alguna cosa mala. Pero hay el valor para enfrentar esas situaciones o no. Los apóstoles tuvieron ese valor, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 33 al 40. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los ministros, llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Gracias, hermano, gracias. Mire que se puso furioso. Todos los de la gente del concilio se pusieron furiosos y decidieron matarlos. No los mataron. Pero más adelante, capítulo 7, versículos 54 al 60, mataron a Esteban. Si los hubieran podido matar. Aquí resulta que seguramente Dios usó a Gamaliel y Gamaliel intervino, ¿no? Los sacó aparte y luego le va a dar un consejo al Sanedrín, pero la intención era matarlo. Mire, el fanatismo religioso, eso es lo que pasa con el fanatismo religioso, son capaces de matar. En este caso, Pedro y Juan se salvaron. A Esteban lo apedrearon, lo mataron, porque son fanáticos. Y ese fanatismo religioso es bien peligroso, ¿verdad? Ahora, Hechos 5, 33 al 40. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual a su fin. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Gracias, hermana, gracias. Aquí tenemos el consejo de Gamaliel, ¿verdad? ¿Quién era Gamaliel? ¿Se acuerdan de Gamaliel? Era una persona experta en la ley, uno de los fariseos, pero aparentemente no era tan obstinado, tan fanático como nosotros. Había unos fariseos que eran bien fanáticos. Gamaliel es como un poco más inteligente, un poco más. Y lo importante aquí es que Gamaliel fue maestro de Pablo. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, ¿no? Qué bueno que Gamaliel era un poco más moderado, ¿cierto? Y fue el que intervino a favor de los apóstoles. Este Gamaliel mencionó líderes revolucionarios. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan? Judas de Galilea y un tal Teudas. El punto de Gamaliel es: estos hicieron movimientos, se les contó gente, pero no terminó en nada. Si es de Dios, prevalece; si no es de Dios, se desvanece, ¿no? Entonces ustedes tengan cuidado con lo que van a hacer con estas personas, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de las autoridades? Veamos versículos 33 al 40. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús
y los pusieron en libertad. Gracias, hermano. Fíjese, lo que decía la hermana Nelly, creo, un momentito, ¿verdad? Si Dios abre la puerta, no la va a cerrar nadie. Estos hombres, si el movimiento es de Dios, no lo van a poder frenar, y al contrario, ustedes van a estar peleando en contra de Dios. Entonces mejor tengan cuidado. Las autoridades aceptan el consejo, pero quieren darles una herramienta, quieren amenazar a los apóstoles, quieren amedrentar a los apóstoles, y los azotaron. No los azotaron, no les dieron una cachetada, o que no, eran 49 azotes, ¿no? Que le daban a las personas, azotes duros. Fue una buena paliza, una buena paliza. ¿Alguien está levantando por aquí la mano? Sí, hermano. Hermano. Es que este versículo es demasiado impactante para mí, porque lo que usted ha dicho, Gamaliel, un maestro de la ley, el que instruyó a Pablo, etcétera, pero no era creyente, o sea, digámoslo entre comillas, porque en el fondo él sabía que Dios existía, y que todo lo que estaba pasando era porque eran cosas de Dios. Y en ese versículo que él dice, pues si son cosas de Dios, ni aunque, mejor dicho, ni aunque te pongas, ni aunque te quites, como dice el dicho, si ellos están planeando actuar, y si es de Dios, va a pasar. Y esa frase que dice al final, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y es demasiado importante para mí, porque yo me siento ahí como respaldada. Es que es Dios el que pelea nuestras batallas, nuestros sufrimientos, nuestras luchas. Es Dios el que está al frente, y a veces nosotros olvidamos eso. Y bien importante, me parece a mí hermosísimo que una persona que no quiso seguir el camino de Dios, porque él no está dentro de no está con los discípulos, no está predicando la palabra de Dios con los discípulos, pero está reconociendo el poder de Dios. Exactamente, hermana. Gracias a Dios. No sabemos si Gamaliel se convirtió, no dice nunca la Biblia si se convirtió, a lo mejor más adelante se convirtió, pero en este momento está pensando bien, es juicioso, está diciendo, oiga, no sabemos, tengamos cuidado, no vayamos a estar peleando contra Dios. Me gustó mucho eso que decía la hermana Nelly, ¿no? Que Dios nos está respaldando. Este es el plan de Dios, no es nuestro plan, es el trabajo de Dios, es la obra de Dios, es lo que Dios quiere hacer, no es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si es lo que Dios quiere hacer, pues estamos 100% respaldados por Dios. Volviendo a lo que decía el hermano Rubén, ¿verdad? ¿Para qué acobardarnos? ¿Para qué temer? ¿Para qué dejar de confiar si sabemos que tenemos el respaldo de Dios? Y como decía la hermana Nelly, eso lo sabía hasta una persona que no era parte de la iglesia, Gamaliel, ¿verdad? Muy instruido el hombre, muy preparado, bien centrado, porque los demás estaban dispuestos ¿a qué? A matar a los apóstoles. Ellos querían de una vez matar a los apóstoles. Gamaliel los centra un poquito, ¿no? Ahora, azotan a Pedro y a Juan, y les ordenaron rotundamente que no hablaran más en el nombre de Jesús. Por demás hablaron, porque los apóstoles no iban a dejar de decir lo que sabían que tenían que decir. Miren lo que dice el siguiente versículo, Hechos 41 al 42. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Gracias, hermano. Vea cómo termina el relato, ¿no? Los apedrearon y ellos salieron contentos. ¿Quién sale contento después de una apedreada? No de una apedreada, perdón, de una paliza. Les pegaron una paliza. Y el efecto de la paliza, en vez de acobardarlos, de deprimirlos, de llenarlos de ansiedad, el efecto fue todo lo contrario. Ellos se sintieron gustosos porque esa paliza estaba confirmando que estaban haciendo lo correcto. Estaban confirmando que estaban participando de los mismos padecimientos de Cristo Jesús. Entonces estamos en el camino correcto y estaban contentos de haber recibido la... O sea que entre más
Satanás atacaba y entre más los enemigos trataban de hacerles difícil la vida, más entusiasmo tenían los apóstoles, ¿verdad? Estaban contentos. Y cada día, fíjense que dice cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando el mismo mensaje. Jesús es el escogido, Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios y está en su trono, ¿verdad? ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? Hermano Rubén. Sí, yo decía, hermano, que viendo esto, ¿verdad? De generación en generación, el evangelio siempre sigue avanzando. Siempre. Hasta estos momentos. Sobre todo porque hay personas que son fieles a Dios y que siguen avanzando, quieren hacer fuerte, ¿verdad? Para seguir adelante. Como nosotros todos estamos en Cristo, pero no debe detenerse aquí, sino seguir adelante. A nuestros hijos, a los niños chiquitos, traemos para que siempre siga adelante. Si quieres, tener esa fe fuerte, seguir adelante. Exacto. Gracias, hermano. Sí, debemos mantener ese entusiasmo, ese ánimo, ¿verdad? Para que la obra del Señor y el Evangelio siga adelante. Ahorita estamos hablando de que a veces nos desanimamos porque hay un problema aquí, o nos animamos porque viene o no viene gente. Óigame, los apóstoles dieron una paliza y no se desanimaron. 49 azotes les pegaron a cada uno, ¿verdad? Los amedrentaron. Cualquiera hubiera dicho, no, mejor nos quedamos calladitos, mejor prediquemos, pero aquí debajo de la mesa que nadie nos vea, ¿verdad? Pero no, el efecto fue todo lo contrario. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque ellos sabían realmente en quién habían creído, sabían cuál era el plan de Dios, sabían su papel en ese plan de Dios y estaban dispuestos a seguir adelante. Entonces, ese es bien importante. ¿Alguien más? ¿Consuelo? Como decía Nelly, o sea, es poderoso este mensaje también para nosotros. Muchas veces, o sea, pensamos negativamente, o sea, somos tan poquitos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer? Pero la enseñanza es que los hermanos, o sea, llenos de valor, de fe, de amor, del Espíritu Santo, nunca se dejaron doblegar, porque con mirada ellos sabían para dónde iban, quién eran, a quién servían, y llenos de ese poder del Espíritu Santo. Lo mismo nosotros. Satanás nos quiere sembrar la duda. Mira, ustedes no van a poder, no tienen. Pero ¿quién es más grande? O sea, Dios es nuestro Padre. Y si ponemos toda nuestra confianza, nuestro esfuerzo, nuestra fe, nuestro valor, y unimos toda esa fuerza, no importa que seamos 20 o 30, con el poder de Dios, Él es el que, como se dice, nosotros nada más sembramos y el que da el resultado es nuestro Dios. Y a su tiempo, Él va a dar el fruto, o sea, vamos a ver lo que Él está haciendo. Y digo, a lo mejor Dios ahorita está hablando en nosotros. Algo grande. Entonces, la importancia de siempre estar unidos, orando, meditando, estudiando la palabra y compartiendo el evangelio maravilloso. Exacto, confiando en el Señor, el poder es de Dios, ¿no? Y podemos confiar en ese poder 100%. Llevémonos este pasaje, este mensaje, ¿verdad? En nuestro corazón. La historia es nuestra historia. Es la historia de la iglesia primitiva. Miren lo que pasó con los hermanos. En el caso de Pedro y Juan, fue una paliza que les dieron, duró una paliza. Más adelante hubo personas que estuvieron dispuestas a perder su vida. Esteban, al poquito tiempo, vamos a leer un par de capítulos, Esteban lo apedrearon, ¿verdad? Más adelante a Santiago lo decapitaron. Y de ahí para adelante, muchos cristianos entregaron su vida, ¿no? Fueron sacrificados de maneras muy horribles. Eventualmente los mismos apóstoles todos pasaron por ese sacrificio. Pero la iglesia, ¿qué dice el hermano Rubén? La iglesia sigue adelante, persistió, aquí está, no se pudo detener, por más que toda la fuerza del Imperio Romano se puso en su contra, ¿no? Los soldados romanos, los mejores soldados del mundo, contra la iglesia, no se pudo detener, ¿sí? Porque los hermanos tenían la
La confianza, la firmeza y el poder es de Dios. Así como la muerte no pudo detener a Jesucristo, ahí Satanás lo quiso poner en la cruz, ¿verdad? Pero el Señor triunfantemente resucitó, ¿verdad? Vamos a pedirle, hermano Arriaga, si nos dice en oración, hermano. Otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí.